esta asociación de la Cámara a esta tecnicatura que estamos poniendo en marcha es de alguna manera la asunción el reconocimiento de la importancia de la tarea que querríamos lograr a lo largo de este tiempo de trabajo conjunto. Porque en definitiva esta tecnicatura lo que se plantea como objetivo central es un trabajo conjunto en la construcción de un nuevo saber. Esa es la verdad, no los quiero engañar. Tenemos ciertas piezas de este rompecabezas, pero el rompecabezas hay que volverlo a armar cada vez y hay que ir a través de esas piezas entendiendo cómo se ajustan de acuerdo a cada realidad. Porque de esa manera es que podemos unir disciplinas tan distintas como las que configuran la gestión cultural o la administración cultural. Esos dos mismos títulos, a muchos de ustedes, algunos no, porque veo muchas caras amigas con las que he compartido meses anteriores de reflexiones sobre estos temas, pero para quienes nos vemos por primera vez, seguramente da lugar a alguna inquietud el pensar en el juntar estos dos términos, ¿no? En armar ese hipocampo, esa especie, ¿no?, de ser mitológico que estaría formado por la administración y la gestión y la cultura. Ya ahí empieza a chirriar toda la maquinaria de nuestra formación porque aparentemente esos dos ámbitos conceptuales pertenecen a dos mundos no solo diversos, sino antagónicos en muchos casos. Es decir, la cultura, el ámbito, el espacio de la cultura siempre se sitúa en una posición crítica con respecto a las realizaciones humanas en el plano institucional, en el plano de la organización de la vida práctica, en el plano de los valores sobre todo, porque naturalmente el plano de la cultura es el plano simbólico en el que juegan todos los valores que sostiene una sociedad y que sostienen a una sociedad. Y en cambio, el campo de la gestión y la administración parecía estar más centrado en la relación con el mundo de la práctica, con la edad de hierro, con la aplicación de la energía humana a cambiar la realidad. Y sin embargo, en el transcurso de estos años, de por lo menos yo podría decir un medio siglo, se fue constituyendo como una ciencia específica, con un campo también específico, motivado fundamentalmente por algo que pasó en la sociedad. No es una ciencia preexistente que surge de la evolución como una rama disidente de alguna de las troncales del conocimiento occidental, sino que en definitiva surge de la práctica de las cosas que han pasado fundamentalmente en Europa primero y luego en el resto del mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, y aquí el presidente Obama me criticaría de hablar de historia como el doctor Cabral, pero es necesario porque si no se entiende por qué, de dónde viene la fuerza de la necesidad de contar con una disciplina que trate esta temática. Porque el final de la Primera Guerra Mundial suscitó un cambio cultural tan tremendo, particularmente en el mundo europeo y en los Estados Unidos, pero sobre todo en el mundo europeo. Imagínense, se cayeron en 4 años no solo 4 imperios, si se reorganizaron países, sino el proyecto liberal de las monarquías constitucionales que había sido, como si se quiere, el último objetivo de las sociedades modernas del siglo XIX. Ese proyecto, porque el proyecto norteamericano, el proyecto de la República Democrática, es un proyecto muy extraño visto a los ojos del viejo mundo. No sé si ustedes se han puesto a pensarlo alguna vez, pero en realidad cuando los patriotas argentinos, y no todos, porque no estaban todos allí, algunos no estaban, pero aquellos que fueron a Tucumán, ¿no?, decidieron elegir esa forma de gobierno y tomaron como modelo lo que había ocurrido en los Estados Unidos, tomaron un camino absolutamente insólito para la época, porque hasta los más modernos de los modernos en Europa, que eran los que estaban atrás de la Constitución de Cádiz en España,
lo que promovían era un régimen de monarquía liberal constitucional en el cual hubiera mayor participación de todos los sectores. Pero esa idea de la república, esa idea era una idea absolutamente teórica. De ahí el esfuerzo que nos costó el siglo XIX, esfuerzo político, intelectual y de sangre, porque el siglo XIX fue un siglo de sangre, particularmente para la Argentina, ¿no? Personas tan educadas como el general Paz, que era una persona de clase alta y educadísima, en sus memorias alguna vez las transitan, van a encontrar que dice, bueno, tuvimos un contacto con los enemigos, con los federales, y afortunadamente triunfamos y los pudimos pasar a cuchillo a todos. O sea que terminaba la batalla en el siglo XIX, terminaba con que el ganador pasaba a cuchillo a todos, se ponían en fila, y como ahora con los talibanes, le cortaban la cabeza. Entonces, naturalmente, poder parar esa furia destructiva también tuvo que ir parejo con la creación de un ideal, del ideal de que se podía convivir en el marco de una organización institucional y política que más o menos contuviera los intereses de los distintos sectores de la sociedad. Este modelo, a fin del siglo XIX, parecía ser sobre todo el de las monarquías europeas, de las monarquías como la inglesa, el modelo de la generación del 80 es ese modelo, es el modelo de esa monarquía francesa titubeante, de una monarquía inglesa mucho más sólidamente asentada, pero en definitiva es un modelo de monarquía constitucional. Bueno, cuando todo parecía que el progreso indefinido iba a llevar a la humanidad, otra que la de Huntington, había mucho más fe en el siglo XIX que la que hubo al final del XX. Al fin del siglo XIX estaban convencidos de que una vez que se había explorado, organizado, conquistado y explotado a todo el planeta, el grupo central de los países más modernos iba a tener un desarrollo, un decurso en la historia de una gran serenidad, en la que iban a progresar las artes, las ciencias y hasta la vida social, porque es el momento en que se plantea lo que se llamó en ese entonces la cuestión social. O sea que por primera vez las aglomeraciones urbanas generaron tantos conflictos nuevos en las relaciones humanas que obligaron a que las élites gobernantes asumieran que tenían que entregar alguna parte de su poder a esos sectores populares. O sea, hasta ese tema parecía estar encaminado en el año 1900. Y 14 años más tarde, de golpe todo se cae como un castillo de naipes. Es decir, no solo se caen las monarquías, no solo se caen esos imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio otomano, no solo se caen esos imperios, sino que además, y todas las otras monarquías quedan temblequeantes, sino que además se pierde la fe en la posibilidad de la organización. Es lo que eso Max Weber llamaba siempre el peligro más grande que tiene una sociedad, que es la anomia, y que nosotros lo vivimos creo que con una gran intensidad en la crisis del año 2001-2002, donde el problema era grave, pero mucho más grave era la manera en que se tomaba el problema, en que parecía que la sociedad no sabía qué camino tomar y qué decisiones adoptar para seguir adelante. Bueno, imagínense esto a la escala de estas naciones modernas, industrializadas, urbanizadas, que representaban un paso adelante dentro de la evolución social, tanto desde el punto de vista del positivismo del siglo XIX, como hasta del marxismo naciente que estaba en ese momento haciendo una primera experiencia histórica. Bueno, todos ellos de golpe se encontraron en las manos con una situación política y por consiguiente social, que bajó a la sociedad como con un estado de crisis. Esa crisis en realidad se prolongó durante 20 años, en los que no se llegó a estabilizar nada, y 20 años después arrancaron de nuevo con otra guerra. Pues bien, cuando termina esa parte de la historia moderna, contemporánea, mundial, porque ya la segunda incluyó muchas otras naciones, se volvió a dar esa situación, esa sensación de indefinición de los valores a los cuales ascribir. La diferencia fue que al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la primera sociedad de las naciones, había una voluntad como de, por primera vez, representar a todas las naciones del mundo en un foro único, porque se llegó a pensar que
todo había sido un problema de comunicación, de mala comunicación finalmente, que todo se puede conversar, como dicen los vendedores, todo se puede conversar, y que si hubiera habido un ámbito en el que se hubiera podido discutir, eso no hubiera sucedido lo siguiente. Bueno, esa broma costó 40 millones de personas, murieron 40 millones de seres humanos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un éxito al que nosotros nunca pudimos competir con esas cantidades. Nosotros hemos hecho cosas terribles, pero a la escala de esto, una risa realmente, algo absolutamente incomparable. Entonces esa nueva situación de crisis, y cuando termina otra vez, obliga a los países a reflexionar sobre creación de sistemas para tratar, como si fuera el botón antipánico de la humanidad, encontrar sistemas que paren el nivel de conflictividad antes de que esos conflictos arrastren a toda la humanidad. Y ahí se crea las Naciones Unidas, con la idea también de que las naciones estén representadas en un foro. Claro está, es como la famosa granja de los animales de Orwell, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Dentro de esa nueva sociedad había 5 que eran los que habían ganado la guerra, que no eran tan iguales como los otros eran más iguales, entonces se crearon también, ellos mismos crearon su propio botón antipánico de seguridad, para que si alguna vez alguno de los Estados miembros se volcaban contra sus intenciones, encontraran la forma de pararlos estatutariamente, sin siquiera requerir de la Fuerza Armada. Y eso, hasta el día de hoy, sigue vigente. Es el famoso Consejo de Seguridad en el que están representados los que en Yalta se repartieron el mundo un poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Entre las experiencias que se habían hecho entre las dos guerras, había habido, motivado por la cuestión social y por el triunfo de Trotsky y de Lenin en Rusia, con la creación de la Unión Soviética y de la primera experiencia socialista de esa dimensión, en ese tamaño Estado, es que los países pensaron que había que encontrar algún espacio de comunicación que fuera más alto y más intangible que la política. Hasta entonces lo que había sido ese espacio de comunicación compartida era la religión, y fundamentalmente la religión católica. Pero ¿cuál fue la confusión del caso? Y que como sucede en todas las guerras, como dicen el dicho español, dice, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, porque Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Entonces las iglesias se habían comprometido en cada uno de los esfuerzos bélicos, y había capellanes con los alemanes, y había capellanes con los ingleses, y había capellanes. O sea que las iglesias cayeron en el descrédito general que ocasionó semejante conmoción. Cuando se descubrió, se conoció popularmente lo que había sido la experiencia del exterminio, los distintos genocidios, aprovechando el marco de la guerra, bueno, la consternación avanzó y el pedido de cuentas también. Por eso a Pío XII se le reclamó por qué no había denunciado cuando él sabía, por qué no había hecho algo frente a esa situación. Por eso se le reclamó a buena parte de la dirigencia religiosa judía por qué no había tomado otra actitud en esa situación. Bueno, pasaron 50 años hasta que se pudiera volver a hablar de este tema. Pero lo cierto es que ese espacio, el de las religiones, no era tampoco ya un espacio de comunicación horizontal, salteando la discusión sobre la lucha de clases o la organización política del mundo. Entonces ahí es cuando empiezan y esto entre las dos guerras, empieza a crearse un espacio dentro de la administración política de muchas de estas naciones modernas, que es el espacio de la vida cultural promovida desde el Estado. Es decir, un área nueva de la gestión y de la administración pública que lo que promueve son espacios de convivencia, y si es posible incluso hasta de convivencia internacional, porque ese intento se hizo entre las dos guerras, que permitiera que la gente se conociera, estuviera en contacto, cuando eran jóvenes mejor todavía, como para que no volviera a repetirse semejante barrabasada que iba a arrastrar a la humanidad ya en la siguiente a la desaparición. No se olviden que el final de la Segunda Guerra Mundial es clausurada por una experiencia novísima, que es la de la bomba atómica,
que hasta el día de hoy sigue estando como un paraguas protector o lápida, como lo quieran ver, sobre el resto de la humanidad. Es decir, que ese tema no se volvió a solucionar, no se solucionó más. Es decir, que esa posibilidad de que todo desaparezca de la noche a la mañana es absolutamente vigente. Eso no desapareció. Más aún, todo el mundo, de alguna manera, trata de conseguir de tener esa herramienta de disuasión, como dicen los países, para el caso de que fuera necesario usarla. Entonces, esto mismo hizo que entre las dos primeras guerras surgieran asociaciones como, por ejemplo, las asociaciones de Boy Scouts, que se desarrollaron muy fuertemente en toda Europa y en el mundo entero, las asociaciones de promoción de la música, juventudes musicales. Había juventudes musicales en casi todos los países que organizaban giras de artistas de los diversos países, artistas jóvenes, para que se fueran dando a conocer y a la vez para generar el intercambio, el tema del deporte. O sea, se buscaron algunos de estos caminos para encontrar una convivencia posible. No se logró. Pero cuando vino el final de la Segunda Guerra Mundial y se reordenó el mundo, ya con una matriz que en la que todavía estamos insertos, que es la matriz del vencedor máximo de toda esta operación, que son los Estados Unidos, de toda esta operación bélica. Entonces, el final de la guerra plantea esas dos opciones, la creación en el marco de la Guerra Fría de dos modelos de sociedad. Y esos dos modelos están influenciándose mutuamente a lo largo de medio siglo, hasta que uno de ellos, por diversas razones, desaparece y queda uno solo hegemónico durante una década prácticamente. Hasta ahora en que entramos en una era realmente diferente, pero que todavía no está estabilizada como tal, de redistribución de los poderes del mundo. Entonces, en el año 45, cuando se crea las Naciones Unidas, también se piensa en crear una organización mundial para la ciencia, la educación y la cultura, que es la UNESCO, en la que participen todos los países que están miembros de Naciones Unidas, para que esos países puedan adoptar políticas conjuntas de desarrollo cultural y que ese desarrollo cultural luche fundamentalmente contra las segregaciones, contra todo aquello que había generado los enfrentamientos raciales, religiosos y políticos durante la primera parte del siglo. Sobre ese modelo es que poco tiempo después, y en el caso de Francia, se crea un Ministerio de Cultura. O sea que la administración y gestión del Estado determina la creación de un espacio a nivel ministerial, tal importancia que le da el general de Gaulle en este caso, y se lo entrega a André Malraux, que era un escritor y un hombre muy reconocido en su país y en Europa por su labor tanto como artista como luchador por los derechos humanos y por las libertades. Bueno, es Malraux el primer ministro de Cultura que empieza a hacer la experiencia de desde el Estado manejar las políticas culturales. Eso ya lo veremos en particular y en detalle, porque tampoco ha sido tan fácil hasta el día de hoy. Esta temática puede surgir en un foro y puede tener adversarios muy feroces. El pintor Dubuffet, que fue uno de los grandes pintores franceses del postimpresionismo, él dijo: yo veo yo me imagino al ministerio, a cualquier ministerio, al Ministerio de la Cultura, como la policía de la cultura, en la cual hay el ministro es el comisario principal y después todos los demás son comisarías y policías que persiguen el libre pensamiento de los artistas. Estoy en contra totalmente de que exista uno. Es decir que esta idea de que el Estado se entrometa dentro de ese ámbito tan particular también generó muchas resistencias, pero fueron más las necesidades que iba planteando la nueva vida en los países después de la Segunda Guerra Mundial, en las nuevas sociedades, que prosperó esta idea de que el Estado asumiera como una tarea más la de la promoción de la vida cultural de sus pueblos. Es de esta manera como estas experiencias se empiezan a replicar y a reproducir en distintos países del mundo, más en Europa y en América,
que en los Estados Unidos han sido en general reticentes a la intervención del Estado, lo son hasta el día de hoy, tanto en la vida cultural como en la educativa. Ustedes saben que la educación en los Estados Unidos, la educación superior, es privada. Lo único que se considera que tiene que hacerse cargo el Estado es de la educación primaria, de la primera etapa de la formación. El resto ya es una elección individual y por eso son empresas las que se hacen cargo de los otros niveles de formación. Y lo mismo sucede con la cultura. No hay un Ministerio de Cultura en los Estados Unidos, ni hay políticas culturales nacionales, y no solo porque sea un país federal, verdaderamente federal, en que los estados tienen decisiones muy autónomas, sino porque en realidad existe una especie de prurito con respecto a la incidencia en esa parte de la vida de los pueblos. Para quienes me acompañaron el año pasado en nuestras reuniones, habrán escuchado que muchas veces yo lo comparaba desde el punto de vista de la institución al mundo de la cultura con el de la religión. Es decir, es una elección totalmente personal el de la religión. Hay quien elige no tenerla, y hay quien dentro de la oferta que existe, de posibilidades de reflexión sobre la trascendencia, algunos eligen unas iglesias, unas prácticas, unas instituciones, y otros no. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿ustedes consideran que el Estado debería intervenir en esa elección? No, dicen que no, pero sin embargo hay una Secretaría de Culto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea que el Estado determina cuáles son religiones, cuáles son sectas, o sea que hace una organización y califica el grado de espiritualidad que tienen desde el Estado. El Estado resuelve sobre si Umbanda está tolerado, ¿no? Y el culto luterano está propiciado. Bueno, es raro, pero tiene que ver con la historia, no con una lógica, sino con la historia. La Iglesia Católica formó parte no solo ya del periodo revolucionario, sino de 300 años antes, en la historia de la América mestiza. Tiene un derecho que antecede otros derechos, los otros llegaron más tarde, fueron conquistando sus espacios, hoy en día los disputan, pero bueno, tiene que ver más con la historia de las instituciones que con la racionalidad, porque lo primero que uno diría es la verdad, que cada uno sienta o piense lo que le parezca con respecto a la trascendencia. Es una elección personal, como que hubiera un ministerio como en las novelas de Bradbury, un ministerio del amor, ¿no es cierto?, que otorgara. No, el tema del amor es una elección personal, cada uno hace. Incluso nosotros tenemos un país suficientemente avanzado como para tener unas reglamentaciones en el plano legislativo que han abierto mucho más el abanico de posibilidades, y se considera con justicia que esa elección es una elección individual. Bueno, sin embargo, al intervenir el Estado tan activamente en el campo de la cultura, toma una cantidad de decisiones. Ojo, no seamos inocentes y no pensemos que al intervenir el Estado en la educación pública no forma parte también de esta acción decidida del Estado y de algún modo, voy a decirlo en términos ácratas, intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos, que la verdad qué culpa tienen, porque le van a decir qué tienen que estudiar los chicos, si no vean el caso de los mormones o tantos otros casos donde se ven los límites de la intervención del Estado cuando la gente se lo toma en serio, cuando es cuestión de vida o muerte, que en este caso muchas veces lo es, porque cuando viene el tema de las transfusiones de sangre, ahí el Estado dice, mire, usted crea lo que quiera, pero nosotros la transfusión se la hacemos, ¿no? Aunque usted considere que con eso se inocula, no sé, no es nuestro problema. O como pasa en este momento en todo lo que ha sucedido en estos años, en las crisis, en el enfrentamiento, lo que mencionaba el doctor Cabral, pero que hoy en estos países mestizados de Europa es una vivencia continua y diaria, que es el tema del velo, ¿no es cierto?, el velo o el chador o cualquiera de las expresiones musulmanas de la vestimenta, y que
cuando chocan, porque uno en la casa pueden estar las chicas con su chador o sin él, y cuando salen a la calle se lo ponen o se cubren el cabello como las iraníes porque está prohibido mostrar el pelo. Todo eso puede ser, pero cuando tienen que ir a la escuela del Estado, primaria, ahí se armó el lío porque la reglamentación dice ningún niño debe diferenciarse de otro en su presencia física, cosa que pueda ofender a los otros. Entonces ahí empieza la discusión, ¿ofende? No ofende. Si hay uno de los alumnos tiene velo, ¿ofende o no ofende? Bueno, es toda una discusión social que hay que llevar adelante, pero que tiene que ver con una cuestión cultural y con los límites de la incidencia del Estado en la vida de los ciudadanos, de los particulares. Bueno, el tema de la cultura es el tema quizá más central de todo esto, porque todo funcionó con cierta lógica, mientras al hablar de cultura, como era en la época de Malraux, se pensaba en la cultura artística y, de ser posible, la cultura europea ampliada con aquello que la cultura europea había reconocido como valioso en otras culturas. Malraux tiene una frase famosa que decía, bueno, yo deseo ver el momento en que esté expuesto en un museo en Francia la Gioconda y al lado una estatua del Benín, de África. Y la verdad que la Gioconda sigue en el Louvre y crearon un museo nuevo, magnífico en París, pero que es para las expresiones de los pueblos del mundo, ¿no? O sea que no es tan fácil unificar ese catálogo. La UNESCO trató durante todos estos años, desesperadamente, loablemente, de unificar ese catálogo y hacer una historia del arte que tuviera alguna. La UNESCO ha tratado durante todos estos años de propiciar una historia de la humanidad en conjunto, porque la historia de la humanidad no es la que nosotros frecuentamos, es otra, naturalmente, es un recorte particular, ¿no? Es como el que hacen los hotentotes de los bantúes, que siempre dicen, tienen los hotentotes, llaman a los bantúes, ellos tienen una palabra para designar los hombres. Los hombres, eso designa a los hotentotes, los otros están en la genérica que incluye a monos, elefantes, yo qué sé. Los bantúes son para ellos como monos, elefantes. Es decir que no es tan sencillo reorganizar ese catálogo, porque ese catálogo es un poco como el del emperador de China de Borges, ese catálogo donde describía los bienes que poseía el emperador de China y bueno, y dice, bueno, posee un pajarito, 2 ejércitos, 6 palacios, ¿no? Todo eso, bueno, claro, porque todo tenía rangos distintos, ¿no? Para nosotros, quizás para ellos no lo tenían. Entonces esta crítica a la incidencia del Estado en la vida cultural no fue tan fuerte como lo que se le pidió al Estado simultáneamente, porque no se olviden que después del 45 y al mismo tiempo es que aparece la televisión. Antes, ojo, estaba la radio, que había hecho mucho en el campo de la comunicación, mucho, y en el campo de la promoción de ciertos valores culturales, porque de eso se trató, ¿no? Empieza a aparecer entre el disco y la radio y el cine, la primera parte del siglo XX está alimentada, las culturas nacionales, por lo que promueven las industrias culturales, las nacientes industrias culturales. El tango no hubiera sido la música internacional que es si no hubiera estado dentro del cine. Y si dentro del cine, uno de los primeros pioneros en hacer una producción cinematográfica musical fuera Carlos Gardel en los estudios de Joinville en París y en los estudios en Estados Unidos. O sea que el tango, así como el samba brasilero, así como el corrido mexicano, así como muchas expresiones populares de su tiempo, llegaron a convertirse en expresiones universales con la ayuda de los medios de comunicación. Hasta ese entonces eso hubiera sido impensado, no había manera de concretar esos intercambios y esos enriquecimientos. Entonces, cuando aparece la televisión, que pone en jaque la existencia de la radio y del cine, entonces es cuando las primeras televisoras que aparecen por supuesto el primer desarrollo en los Estados Unidos, y cuando llega esto a Europa, los estados y los sectores políticos responden a la defensiva, y lo primero que se les ocurre es convertirlos en monopolios del Estado. Monopolios que duraron hasta hace
20 años, hasta los años 90, hasta el fin, digamos, de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque nadie en ningún sector político gubernamental quería dar la libertad de que eso fuera usado por el mercado, porque si el mercado, ese modelo de la BBC, de que es un lugar en el cual se puede tener libertad de pensamiento y está propiciado por el Estado para que así sea, solo se puede pensar cuando el Estado lo asume como propio. Apenas se hace cargo, cuando el Estado lo asume como propio, apenas se hace cargo el mercado, adiós. El mercado ya toma la decisión del profit, del beneficio, y aplica las mismas categorías para vender heladeras que para vender libros, que para vender películas. Lo que se trata es de vender, de comercializar y de obtener beneficio, que hagan funcionar la máquina. Entonces los estados europeos se reservaron durante muchos años, durante prácticamente 30, 40 años, el monopolio de la radio y el monopolio de la televisión. Estados Unidos, en cambio, con su sistema abrió las puertas y empezó la pelea entre los dos sectores de la comunicación, que eran la televisión fundamentalmente, la radio y el cine. El cine se vio cuestionadísimo, se vio que venía la noche en su futuro, y lo vio bien, hasta el punto, y resistió mientras pudo. Resistió desde el año 35, que aparece por primera vez, hasta el año 80, cuando se crea el estudio Zoetrope, que lo crea Coppola, y que decide producir televisión. O sea, me entrego, vamos a la televisión, y la televisión empieza a hegemonizar la totalidad de la comunicación. Y ya en ese caso el Estado participa poco y nada. En el caso de los 90, en la época era del liberalismo, los estados abandonan el control de las televisiones y permiten la aparición de televisiones privadas. Y eso no es que esté ni mal ni bien, simplemente no se rige por las mismas reglas que la gestión y la administración del Estado, ni tampoco tiene los mismos pruritos, ni la misma capacidad de control sobre los contenidos, sino todo lo contrario. Entonces, en ese marco de situación, cuando se ve cómo avanza la televisión en la fijación de contenidos, piensen que De Gaulle había hecho toda su campaña de resistencia contra el invasor alemán, haciendo mensajes por radio desde Londres. Así que él sabía muy bien lo que valían los nuevos medios de comunicación. Él se hizo su nombre y sostuvo la llama de la recuperación nacional desde un programa radial en el que se comunicaba con los franceses durante años. Él entendió bien qué era lo que iba a pasar cuando llegara esto. Y los mismos científicos sociales de la Escuela de Frankfurt, entre dos guerras y después, lo vieron aplicado ya al cine y aplicado a la televisión. El hecho de que estos nuevos medios de comunicación, en vez de fortalecer valores sociales, lo que hacían era promover el consumismo, vaciar de contenidos la vida y sustituirlos por el entretenimiento, lo que ellos consideraban que era, desde un punto de vista marxista, alienación. Era alienación para que el trabajador pudiera ser mejor explotado, porque ese pobre trabajador que trabajaba 10 horas en una máquina, volvía a su casa y se enchufaba 4 horas más en el televisor y ya no pensaba más, naturalmente. No había manera de que pensara en nada, si estaba bien, mal, si debía rebelarse o tenía que cambiar su vida. Ya daba lo mismo. Entonces, después eso, la Escuela de Frankfurt modificó sus posiciones porque vio que simultáneamente, como todas las cosas de la vida, aportaba una cantidad de cosas, estos nuevos medios de comunicación aportaban un nuevo sistema de relaciones entre los países del mundo, una nueva manera de comunicación social, bueno, en fin, era algo que de todas maneras ya estaba ahí y nosotros teníamos que aceptarlo como una de las condiciones de la realidad de una sociedad industrial y tecnológica como la de la segunda parte del siglo XX. Pero entonces, los sectores culturales comienzan a pedirle al Estado que intervenga, que de alguna manera los proteja, y si no los proteja, por lo menos que los ayude a promover sus valores. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que es una figura tan interesante de la segunda parte del siglo XX, que fue director de una casa de cultura en Francia y luego fue
uno de los investigadores más reconocidos, él decía, ya en el año 2000, o sea, después de haber pasado la década del 90, que la realidad del Estado era de una en el mundo contemporáneo era de una gran impotencia. Él decía que el Estado tenía como una mano dura y una mano blanda. La mano dura era la que manejaba las finanzas, manejaba las relaciones exteriores y manejaba la guerra, manejaba la defensa. Y la mano blanda era la que se ocupaba, era la que estaba más la parte del Estado que estaba más en contacto con la gente, la educación, la salud, la cultura. Ahí era como donde estaba, él decía que estaba la trinchera de la lucha entre los pueblos y el mandato de las grandes corporaciones o del gran capital. Y que todas estas leyes y todas esas instituciones, la existencia de estos mismos ministerios, lo que recordaba era la lucha de esos pueblos en torno a esos temas. Es decir, la salud pública era un tema de la cual se hacía cargo la Iglesia Católica. La Iglesia era la que tenía, o las iglesias eran las que tenían los hospitales, las que proveían de enfermeras y las que asistían a los pobres, a la totalidad de la población. La educación también estuvo en manos de las iglesias hasta muy tarde. En el caso de Francia, en la Revolución Francesa, después de la Revolución, pero también en el resto del mundo llega recién casi que en el siglo XX. Y la cultura era un ámbito que pertenecía a las clases superiores. ¿Por qué? Porque se pensaba en la cultura en términos de cultura artística. Es decir, aquello que Occidente había acumulado en el transcurso, en el periodo recorrido entre Grecia, las distintas experiencias culturales de Grecia, y la contemporaneidad, y que habían tenido una nota de calidad que las había marcado en el tiempo por su propia supervivencia en el tiempo. Es decir, ¿por qué había sobrevivido, había sido valorado una estatua rota como la Venus de Milo, ¿no? Bueno, quiere decir que tenía algo particular en su gestación, en la realización, que había trascendido el gusto, el cambio de gusto de los tiempos. El cambio de gusto es una condición natural no de la evolución en términos positivistas, sino de los cambios de la sociedad. Si ustedes miran los cuadros de Rubens, por ejemplo, van a ver que esos enormes cuadros de mujeres semidesnudas son un modelo de mujer que no se condice en nada con lo que sería la época de los impresionistas, para decirlo de alguna manera, ni siquiera un siglo después. Entonces, ese cambio de juicio estético, sin embargo, parecería detenerse frente a obras que tienen lo que llamaron los de la escuela de Frankfurt el aura, es decir, una condición de la obra de arte tan particular, su ser es tan potente que trasciende los gustos y trasciende los tiempos. Entonces, la cultura del mundo, del viejo mundo, por así decirlo, consistía en el reconocimiento de estas obras, de esos testimonios, porque no son solo obras desde el punto de vista de las artes visuales, sino también obras de teatro, piezas literarias, ¿cierto? Y música, sin duda, desde un periodo relativamente reciente, que constituiría el acervo, como se llama la materia esta, que me rompí la cabeza buscando cómo encarar lo del acervo, porque el acervo es una palabra compleja, cargada de connotaciones particulares, ¿no? Patrimonio también las tiene, porque patrimonio tiene una connotación absolutamente economicista, ¿no es cierto? Y sin embargo las dos, tanto acervo como patrimonio, son palabras latinas, ¿no? Y en el caso de acervo se refiere tiene una de las significaciones semánticas, es un conjunto como de granos o de pequeñas cosas, un montoncito de algo, eso sería acervo, ¿no? Y patrimonio, indudablemente, nadie duda que proviene del hecho de la herencia, es decir, aquello que nuestros padres nos dejaron y con lo que nosotros recibimos, la heredad, el legado. Entonces, esos dos términos, acervo, patrimonio,
reflejan también de qué manera en cada paso de una generación a otra se va haciendo un nuevo recorte. Y ese recorte deja fuera muchas otras cosas, que con el paso del tiempo, porque esa es la particularidad también de la mirada, de la visión de la cultura, a veces son recuperadas. ¿Por qué? Porque pertenecieron a un recorte que en un tiempo no tenía ningún interés aparentemente y luego volvió a tenerlo, volvió a recuperarlo, por resonancias con un momento histórico social distinto. Bueno, entonces esa cultura, lo que se llamaba la cultura artística, que en definitiva era la cultura europea, porque además este problema que tuvimos nosotros después, digo, este problemita que nosotros encaramos de los nacionalismos culturales, para los Estados Unidos, para Australia, para Nueva Zelanda, para Sudáfrica, no habían existido en esos términos. Ellos se consideraban, como Borges en un tiempo, europeos exiliados que han venido a parar a otro lugar del mundo, pero que eran europeos y no tenían problema desde el punto de vista moral, ni ético, ni del orgullo nacional, ni se planteaban en términos de identidad nacional la relación con esas obras. Verdaderamente donde surge ese conflicto con mucha fuerza es en los países de América Latina, que lo discuten a muerte durante más de un siglo, sin llegar a una conclusión definitiva, sino solo parcial, resoluciones parciales. Pero, por ejemplo, cuando comienza el cine norteamericano sonoro, en el cine norteamericano sonoro, las bandas de sonido, bueno, la primera película que se hace es El cantor de jazz, que es una película que protagoniza Al Johnson, que era un cantante blanco, que se pintaba de negro en la película para ser de negro, porque en ese entonces no se podía hacer una película de negros, entonces era el cantor de jazz que hacía de negro era un blanco en realidad. A ellos les gustaba la música, pero quien lo representaba no les parecía bien. Pero poco después, cuando la música empieza a aparecer en forma, porque esto en realidad es un musical, es la traslación al lenguaje del cine de aquello que sucedía en los teatros y en el music hall. Es como en la Argentina, la primera película sonora fue Tango, de Moglia Bart, que era una especie de revista musical en la que aparecían distintos artistas de tango, cantantes sobre todo, algunos artistas como el mismo Sandrini que estaba en la película, pero era como una revista musical, no era una. Pero cuando empiezan a aparecer películas ya argumentales, es decir, cuando el cine se pone los pantalones largos y decide asumir el drama y engarzarse con lo que es la tradición cultural del teatro, en realidad que es la gran tradición occidental, entonces ahí empiezan a apelar primero a la música preexistente sinfónica europea. Entonces los directores de musicales lo que hacían en estas películas era seleccionar fragmentos de música que ya existía, de la música llamada clásica, mal llamada clásica, y la aplicaban de acuerdo a la sensibilidad del pasaje que tenían que ilustrar. Eso ya había sucedido un poco antes en el periodo del cine mudo, aunque hay que decir ahora silente, porque si no eso hasta uno lo denuncian al INADI, en ese periodo del cine silente no era tan silente porque en realidad había música que lo acompañaba, había músicos en vivo que tocaban, y si no había había hasta algunos instrumentos notables, una especie de órganos gigantes que imitaban instrumentos. Y las empresas distribuidoras de las películas distribuían unos cuadernos que estaban separados temáticamente, entonces eran selecciones de música existente, ¿no? De distintos autores históricos. Entonces decía, música para la cuna de un niño vacío, música para la despedida de dos enamorados, música para... Entonces el pianista que estaba ahí miraba, tocaba y seguía adelante. O sea, el que tenía capacidad de improvisación, improvisaba. Ese fue el caso, por ejemplo, Julio De Caro, uno de nuestros más grandes músicos de tango, él tocó mucho tiempo en los cines, acompañando las películas. Y muchos otros grandes, pero esos improvisaban y tenían conjuntos de tango que tocaban tango. No sé qué resultado daría con lo que se estaba viendo, que a lo mejor era una película de cowboys, no sé. Pero tocaban e improvisaban. Es decir que esta primera música a la que se apela para reproducir lo que era un lenguaje mixto ya existente, que es el lenguaje del teatro,
que combina lo visual y lo interpretativo con lo sonoro de alguna manera, se apela a la música existente y después se empieza a encargar. Y como más o menos miren la época, la primera película, El Cantor de Jazz, es del año 29, quiere decir que estos cambios se producen en la década del 30. Y en la década del 30, en el año 33, Hitler es elegido canciller en Alemania. Y empiezan las persecuciones a los judíos en distintos lugares ya, y entonces empieza un exilio de goteo de todo, en principio de todos los artistas alemanes, austríacos, húngaros, que van a la meca que es Hollywood. Y llegan ellos con su estética, con su manera, y vienen también, porque habían sido precedidos por actores y directores, que era muy gracioso porque muchos de ellos, como el caso de Greta Garbo, que era sueca, cuando vino el pasaje del cine mudo al cine sonoro, resultó que tenía una voz que no funcionaba, ¿no? O el caso de Chaplin, que durante años se resistió casi 10 años en él hablar. Él seguía haciendo películas mudas. ¿Por qué? Porque no aceptaba, consideraba que el género se bastardeaba al incluirle el elemento sonoro de la voz. Bueno, entonces con la música pasó un poco lo mismo. Como todos estos grandes compositores y músicos europeos aterrizaban en Hollywood, toda la música de ese primer periodo del cine norteamericano, hasta los años 40 y tantos, hasta los años 50 en realidad, es música europea surgida estéticamente de la escuela de Viena, es decir, de una música muy conflictiva, muy tensa, después de la disolución del sistema tonal, después de la gran crisis de la música europea. Uno lo ve en todas las películas, hasta Hitchcock mismo, las mismas películas de Hitchcock, que tienen músicas con Bernard Herrmann, que era un autor extraordinario, pero era una música que francamente no estaba en ningún otro lado, ni siquiera en las salas de concierto estaba esa música. Sin embargo, estaba en los cines, y la gente se acostumbró a que el lenguaje del cine fuera eso, hasta que comenzaron a desarrollarse dos géneros propios del cine norteamericano, que es el western, la película de los grandes espacios abiertos y rurales, y el policial, la película urbana, el modelo urbano. Y entonces para esas dos músicas para esos dos géneros, que son dos géneros que van a constituir la totalidad prácticamente del cine norteamericano, por lo menos el 60%, de ahí en adelante, aparecen, por primera vez se llama a músicos norteamericanos a intentar hacer una música norteamericana. Y ahí es cuando aparece, bueno, Aaron Copland, por ejemplo, que es el que inventa la música del western y la música norteamericana. De ahí en adelante se piensa que cada vez que se refiere a los Estados Unidos hace falta música así, una gran música orquestal cuyo continuador sería John Williams, el de la Guerra de las Galaxias, y bueno, una música sinfónica de carácter europeo de la segunda parte del siglo XX. La música de las ciudades, en las cuales por primera vez se mete, no ya como una curiosidad de negros del sur, sino como una música dramática, el jazz. Y del jazz van a salir todas las otras fórmulas que después van a animar eso. ¿Por qué hago referencia a este pequeño paréntesis musical, con sus disculpas? Porque en realidad para los norteamericanos no era un problema estético discutir sobre si era música norteamericana o no era música norteamericana. Ellos consideraban que la música formaba parte de una historia que era el de sus orígenes, y sus orígenes estaban no solo lo de los padres fundadores de Boston, sino también el de los polacos y también el de los alemanes y los suecos, que son los que poblaron los Estados Unidos, ¿no? Sino que pertenecía a una continuidad de la música de esos países. En cambio, nuestros países en América Latina, ya desde fines del siglo XIX y desde antes, en realidad, los mismos padres fundadores se lo plantean desde el principio con muchísima claridad. Simón Bolívar lo dice todo el tiempo, eso dice quiénes somos, al final de cuentas, porque quiénes somos, ¿qué somos? ¿Somos españoles? Él era mulato. ¿Qué somos? ¿Negros? ¿Qué somos? Dice, somos, bueno, empieza a pensar tan tempranamente, y mientras piensa cómo ganar la guerra con los españoles, está pensando quiénes eran, ¿no?, los que estaban haciendo esa tarea.
y el general San Martín, y Belgrano, todos ellos, y Castelli, todos tienen el pensamiento, y Monteagudo, todos tienen ese pensamiento de la identidad. O sea, ya les preocupa mucho el tema de la identidad. Un tema que va a alimentar fuertemente de contenidos el momento político de la generación del 80, es decir, cuando se constituye la Argentina moderna después de la Constitución del 53, pero cuando ya se asienta un modelo político-económico y de organización social en el cual no tienen cabida lo que traen culturalmente los que vienen. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es como tapar, dicen como tapar el cielo con un arnero, dicen los españoles. Por más que lo taparon eso y que eligieron que la figura que tenía que representar a la argentinidad era el gaucho bonaerense, después resultó que los que estaban en el conventillo en La Boca empezaron a inventar un baile y una música que era otra cosa y que estaba prohibido y que no se debía, que la misma iglesia lo prohibió, que el Papa por poco hace una bula prohibiendo la danza del tango, porque eso salía, y salía de abajo, eso no había forma, y por más que en Tucumán se construyera una casa de gobierno de la provincia que parece una torta de chantilly sacada directamente, ¿no?, de una municipalidad de Francia, y que en Buenos Aires se construyera con planos que se encargaban a arquitectos franceses que no venían nunca a la Argentina. O sea, le daban el tamaño del terreno y el tipo elegía el modelo, más o menos, y como el castillo de Chambord, como el castillo, hágame un castillo de Chambord. Y entonces el otro iba y le hacía un castillo de Chambord, lo realizaban profesionales locales, y no se planteaban el problema de la identidad, porque las clases dirigentes de la generación del 80 tenían un pensamiento no muy distinto de los norteamericanos. Consideraban que la cultura efectivamente estaba en otro lado y que lo que había que tratar de hacer era salir de la barbarie, tal como lo había planteado Sarmiento, que sin embargo lo hizo de mala fe porque él no creía en eso de veras, de imitar esos modelos de las naciones modernas, modernizar y a la vez, pero no solo modernizar, porque, atención, modernizar es lo que hicieron los brasileños, pero los argentinos trajeron el castillo de Chambord, que ya en la época en que se construyó en la Argentina, tenía 200 años de atraso en Europa, ya nadie construyó un castillo de Chambord, ¿no es cierto? Eso no se hacía, se hacía otra cosa. Prácticamente muchas de las obras de los grandes palacios de Buenos Aires, de Barrio Recoleta y de Plaza San Martín, se construyeron en la misma época en que Le Corbusier estaba haciendo sus primeras obras en Brasil y en Francia y en la India. Así que, mentira, ellos lo que querían era, no solo, tenían una idea que del valor cultural de la obra arquitectónica estaba referido a un periodo clásico. Lo mismo sucedía con la música. ¿Por qué creen que se llama entre nosotros la música clásica? Bueno, porque si uno se atuviera a lo que quiere decir la historia de la música occidental, el periodo clásico es un periodo que va, digamos, desde comienzo de 1600 prácticamente, y termina en el romanticismo. Después ya no hay más clásico, después ya es otro periodo, en el siglo XIX. Es decir, periodo clásico podría decirse que son 2 siglos de música en los cuales está dividido, primero clásico, después rococó, pero eso es una parte nada más. En realidad, cuando nosotros consideramos que toda la música de origen sinfónico de cámara europea debe ser designado como clásico, lo que estamos diciendo es que no ascribimos a la totalidad de la historia de la cultura occidental, sino a un periodo que es un periodo fijado en el tiempo, que no tiene discusión, que es en bloque que viene así. Entonces es en ese momento en que este juego de la lucha entre las identidades y los nuevos valores que imponen los medios de comunicación, empieza a plantear la necesidad de que el Estado intervenga. Entonces, puede decirse que el Estado empieza a intervenir fuertemente en el tema cultural a partir de los años 30, en 30 y 40, pero 30 sí, porque no vamos a creer que eso lo inventó Perón, porque ya venía de antes. En realidad fueron los conservadores los primeros que empezaron a darse cuenta que había que fortalecer
el espacio de las identidades regionales, porque eso era lo único, al final de cuentas, que podía decirse que era argentino. Lo demás muy argentino no era. Eran artistas argentinos o obras de artistas argentinos que estaban dentro de un canon no argentino. Entonces, ellos empezaron a pensar en que había que apurarse porque la radio iba a destruir en corto tiempo todas las tradiciones populares, y lo hizo con muchísima eficacia. En los años 30 la radio recién empezaba a tener el alcance que tuvo, pero con una capacidad de imposición de modelos tremenda. Es cuando se nacionaliza el tango que era una música absolutamente regional, porque era una música regional más, termina con la ayuda del cine y con la ayuda de la radio en convertirse en la discografía en una música nacional. Bueno, eso que después devuelve lo regional, fundamentalmente la música del noroeste, en los años del famoso llamado boom de la música folclórica. Entonces, en ese momento se promueven las investigaciones folclóricas, ¿sí? Las investigaciones de la música y de las tradiciones folclóricas, de la poesía, de las artesanías. Eso comienza en los años, con cierta fuerza en los años 30. Antes de la creación incluso de una Secretaría de Cultura, que no había en ese entonces ni dirección. La dirección, pero justamente el que trae el proyecto de dirección de cultura, la primera Dirección Nacional de Cultura, o sea, incidencia del Estado dentro del tema de la cultura, es un Sánchez Orondo, que era un hombre muy cercano a la derecha fascista verdadera, no lo que se dice para molestar a la gente, sino un auténtico fascista, que había ido a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler, y había visto que en la Italia de Mussolini se estaban promoviendo las investigaciones folclóricas. Él se apoyaba las tradiciones regionales, se sacaban libros y películas que tenían que ver con esto. Y en Alemania pasaba lo mismo. Entonces él volvió acá y dijo, bueno, era diputado, presentó un proyecto de ley para la creación justamente de un ámbito a nivel de dirección general en el Estado para ocuparse del tema de la cultura. ¿Por qué? Porque él vio sobre todo el peligro mayor que se avecinaba, que era el del cine, no era tanto el de las expresiones folclóricas, sino el del cine. Yo les voy a hacer una cita del año 33, se hace un gran encuentro de toda la gente del cine en Alemania. Eran más de 3.000 participantes. La industria cinematográfica alemana en el año 30 era la más grande de Europa, la que producía más de toda Europa. Y entonces el que dirige el acto dice, nosotros desde el Estado consideramos que el cine, como la universidad o como los museos, es un tema demasiado importante como para dejarlo librado al mercado. Oh, gran ovación, les hubiera participado también, pero era Joseph Goebbels el que dijo eso. Era Joseph Goebbels, porque ellos se veían, así como se lo vio Horkheimer y se lo vio Adorno, la que se venía de Estados Unidos, no venía del problema de si los museos incluían, no incluían. Venía lo que llamó Malraux la fábrica de sueños. La fábrica de sueños empezaba a promover, ¿no?, modelos y no había con qué pararlo eso. La única forma de pararlo era si el Estado intervenía, porque si no iba a suceder lo que sucedió. Entonces, con guerra, sin guerra, con malos, con bombas, igual sucedió. Es decir, que ese problema, esa nueva fuerza artístico-tecnológica o artística promovida por un expansionismo económico norteamericano y por una tecnología desarrollada fortísimamente por los Estados Unidos, terminó promoviendo esos modelos, esos extraños modelos, que eran modelos que en muchos casos pertenecían a esa sociedad, para decirlo sin animosidad, ¿no? Eso Jorge Cosia decía, me acuerdo siempre en sus discursos, que él tenía a la hija que sabía todo de la suricata, pero un día vio un cuatí y dijo, ¿y qué es esto? Claro, la suricata, claro, ¿quién vio alguna vez una suricata, no? Bueno, el cuatí sí, el cuatí están allí, están muy cerca de nosotros los cuatíes.
Entonces, esos modelos fueron los que indudablemente fueron promoviendo, es decir, la gran expansión de la industria audiovisual mundial, pero sobre todo norteamericana, fue lo que fue promoviendo una voluntad de intervención del Estado mayor de la que había habido hasta ese momento en esa temática, Fíjense, con la comparación que antes les hice, que en el año 34 se firmó, 1934, el concordato con la Iglesia, porque la generación del 80 hipermasónica había roto con el Vaticano. Y entonces fueron muchos años, muchas décadas de enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Vaticano y el gobierno nacional argentino. Y en el 34, época de los conservadores, se firma el concordato y entonces se hace el Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires. Y en ese Congreso Eucarístico Internacional, al que viene como invitado el Papa Eugenio Pacelli, el que entonces era el cardenal Eugenio Pacelli, que fue el Papa Pío XII, él viene a este encuentro en la Argentina, y en ese Congreso, en ese concordato, se acomodan ciertas relaciones nuevas entre el Estado nacional y una de las iglesias, porque estamos hablando de una iglesia. Entre otras cosas, se retoma el tema famoso del concordato, que es lo que había otorgado el Papa Borgia a los emperadores españoles, que era la posibilidad de nombrar a la jerarquía eclesiástica de los territorios conquistados. Es decir, que era una propuesta que hacía, pero que la hacía el gobierno, en este caso el Reino de España, proponía al Papa el nombre de los obispos. Bueno, pero junto con eso, es decir, no solo se recuperó eso, sino que se recuperó las capellanías militares, es decir, que el Estado pagara sueldos a los capellanes que estaban en las Fuerzas Armadas. Es decir, una cantidad de la educación religiosa obligatoria, católica obligatoria. Todas esas cosas se negociaron en ese momento. Fíjense que en el año 56, cuando viene la Revolución Libertadora así llamada, el conflicto que termina por voltear el gobierno del general Perón es el conflicto con la Iglesia Católica, donde toda la Iglesia Católica se moviliza a todos sus acólitos. Yo fui uno de esos niños, y sale a las calles para pedir justicia, porque se han incendiado iglesias y no se encuentran a los culpables. El día justamente de Corpus Christi. Ese día de Corpus Christi fue el día que marcó ya el principio del fin. ¿Por qué? Porque Perón, que era bastante poco religioso en ese sentido, y que siempre había tenido relaciones complicadas con la Iglesia, ya se había hartado y consideraba que ya no tenía que rendirle cuentas a nadie. Pues bien, hubo una restauración monárquica como la que hubo en la Argentina, y esa restauración terminó generando una nueva negociación con la Iglesia Católica. Estamos hablando de mediados del siglo pasado. Bueno, pero quizás yo no lo haya vivido, a lo mejor lo leí en algún libro, lo debo haber leído en algún libro. Entonces, piensen que la importancia que tenía esta discusión sobre la intervención del Estado en la vida religiosa de un país. Se consideraba, daba lugar a que hubiera una revolución y tumbaran al presidente. Yo digo, ¿hoy sería posible una cosa así? No, sería imposible. ¿Por qué? Porque dejó de tener ese lugar en la vida de la sociedad. Y entonces ya se consideró en la vida de la sociedad argentina, para hablar concretamente de nuestro país. Y entonces, sí, hay temas para discutir, puede haber dinámica distinta, el rol que tiene que cumplir se tiene que redefinir nuevamente, porque hasta ahora, con la complicidad en la dictadura, también eso complicó más las cosas, pero nadie de todas maneras saldría a hacer esa acción hoy. ¿Por qué? Porque esa intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, que es en la elección de su religión, parecía que no podía ser de ninguna manera, imposible, ¿no? Era inaceptable. Bueno, en el campo cultural fue al principio una cosa así, porque organizaciones mundiales que se crearon junto con la UNESCO también, como el Pen Club de Londres, se dedicó a luchar por la libertad, por las libertades individuales,
persiguiendo a todas las situaciones de conflicto en las que intervenían intelectuales, sobre todo escritores en el mundo, que eran perseguidos por gobiernos supuestamente dictatoriales. Y con ese elemento se dedicaron a destruir muchos proyectos políticos importantes, como el de Goulart en Brasil, o como el de Pancho Villa en México, o como tantos otros intentos en el siglo XX de reorganizar la sociedad en base a otros parámetros y a otros valores. Ahora cuando esta intervención del Estado, Sánchez Orondo que pide la creación de un área a nivel dirección general, se hace una ley, se empiezan a reunir las instituciones artísticas de la educación artística que estaban dispersas en la sociedad argentina, los conservatorios, las escuelas de arte, los museos, las bibliotecas, se los empieza a reunir en torno a esta nueva área de gestión y de administración cultural del Estado. Y entonces esta institución empieza a avanzar y a reproducirse en las provincias. De acuerdo al modelo nacional, empieza a aparecer en distintos lados. Y esto es algo totalmente paralelo a un fenómeno que es absolutamente original de la Argentina y que es el de la universidad pública, que tiene una tradición, no solamente en el campo educativo, sino que la extiende también al ámbito de la cultura, porque las universidades en las provincias, creadas entre los años 30, 40, 50, en esa primera etapa, más las que se agregaron ahora, han actuado como dinamizadores en general de la vida cultural, crearon instituciones artísticas, ballets, coros, teatros, museos. Es decir que formaron de algún modo una manera paralela en la que el Estado Nacional iba también desarrollando acciones en las comunidades regionales. Esto ha ido avanzando con el paso del tiempo, volviéndose cada vez más complejo, y lo que podríamos decir en términos muy generales es que desde que en el siglo XX lo que se puede observar, y eso yo creo que es comparable a muchas otras áreas institucionales del país, las instituciones privadas se fueron retirando de la promoción de esa actividad y fueron entregando esa acción al Estado. Se fueron retirando poquito a poco las asociaciones de conciertos, los grupos filodramáticos que eran vinculados al Partido Socialista, vinculados a la anarquía, vinculados al Partido Comunista. Todos se fueron un poquito retirando y pasando esa actividad al Estado. Las asociaciones de inmigrantes, tanto que promocionaban la ópera como la zarzuela, bueno, todas esas expresiones fueron siendo transferidas poco a poco al Estado, con lo cual el Estado nacional, provincial, municipal, creció en responsabilidades y hoy tiene muchísimas responsabilidades. Entonces de ahí surge la necesidad en la que nos vemos hoy por primera vez encontrados, de crear profesionales que puedan asumir esa responsabilidad, porque hasta ahora, hasta hace pocos años y a una escala mucho menor, aquel que tenía alguna afición por lo artístico entraba por su desarrollo artístico al campo de la gestión. Pero hoy eso no basta, porque la actividad se amplió tanto, incluye tantas variables que van desde el audiovisual hasta lo museístico, pasando por el campo bibliográfico, por las ediciones, por los medios, por la danza, es decir, se amplió por el teatro, se amplió enormemente. Entonces esa especificidad ya no basta con tener un especialista, porque si no hay que tener todos los especialistas, hay que encontrar generalistas. Esta tecnicatura aspira a crear generalistas en ese aspecto, porque tampoco sería lícito y sería honesto decirles que con 3 años de estudios van a dominar la totalidad del panorama de la cultura, las artes y las letras, porque no sería verdad. Pero en cambio sí puedo decirles algo que va a teñir la totalidad de la carrera y que para mí es lo más significativo
de todo esto. Porque lo otro, a lo mejor hasta hay áreas en el campo universitario local, como es el campo de esa licenciatura en Oberá que están haciendo de máster en Oberá, que es sobre cultura jesuítica, que indudablemente apunta a un nivel mucho más alto en cuanto a la capacitación, porque parte ya de una base, ¿no es cierto?, general, específica. Acá estamos hablando de una base general. Pero ¿qué es lo que va a ser particular de esta tecnicatura? Que nosotros vamos a tratar siempre y en todo momento de relacionar el análisis de estas disciplinas vinculadas a la administración y a la gestión cultural a la realidad argentina, a la realidad sudamericana y a la realidad regional específica, misionera, del noroeste de Brasil, del Paraguay. Pensando en este núcleo cultural tan particular que tiene el privilegio de estar situado en 3 fronteras culturales que responden no solo a 3 países, no es lo mismo la frontera con el Uruguay que la frontera con el Brasil y con el Paraguay, ¿no es cierto? Son ámbitos culturales muy autónomos y muy propios, con desarrollos, historias propias. Y la Argentina. A lo que se une acá además el factor inmigratorio tan fuerte, tan potente, con tanta identidad y con tanta voluntad de seguir siendo. Entonces, esa combinatoria nos tiene que permitir pensar todo desde esta mirada y construir. Esta es una mirada a construir, no la van a encontrar en ningún manual porque no existe, porque sería maravilloso que existiera, pero todavía no la hemos podido construir. Es, como yo les decía al principio, un rompecabezas. Si ustedes miran el orden de las materias, se van a dar cuenta de cómo es ese rompecabezas. Son como bloques de 4 materias, de 6 materias. Un bloque que es el de las introductorias. Introducción a las ciencias sociales, a la economía, a la sociología, a los estudios culturales, a la antropología cultural, una historia general de la cultura. Esas son materias introductorias. Es como para ponernos de acuerdo sobre cuál es la terminología que vamos a emplear, cuáles son los contenidos mínimos con los que nos vamos a manejar y cómo vamos a situar. Pero ya desde ahí vamos a estar planteándonos esta problemática. Por ejemplo, en Historia General de la Cultura, que la pensamos dar con el doctor Cabral, que va a ser todo un desafío, a mí me toca la parte 2, yo voy a querer contar la historia general de la cultura, y eso me aprovecho porque es más difícil para el doctor Cabral, desde, a mí me toca de Renacimiento en adelante, pero entonces voy a plantearla como historia general de la cultura del Viejo Mundo e historia general de la cultura del Nuevo Mundo. Van a ser 2 unidades, 2 clases que forman una unidad. Entonces la primera clase se va a referir a Historia General de la Cultura en el Viejo Mundo. Entendiéndose por Viejo Mundo, así dicen los arqueólogos, ¿no? Historia General de la Cultura en el Viejo Mundo, no solo europea, sino también en los otros continentes. Y en cambio vamos a dedicar la otra unidad, la otra parte de la unidad, a hablar de nosotros, o sea, de América Latina. Historia General de la Cultura en América Latina. Yo digo que yo tengo ventaja con respecto al doctor Cabral porque hay mucho seguimiento de estos hechos después del contacto, porque ya hay muchos más datos elementales con los que nos manejamos que provienen, es la resultante de este contacto entre las culturas. Y entonces hay referencias de un lado y del otro y comienza a haber influencias de un lado y del otro. Y vamos a ver de qué manera estas influencias van a terminar por conformar una identidad que es una identidad propia. Después hay un bloque de materias que van a ser como específicas, si se quiere, la que tiene que ver con historia regional, historia e integración, acervo cultural del Mercosur, formación política y social en América Latina, desarrollo regional sustentable, identidad nacional y ciudadanía. Todo eso tiene mucho que ver con nosotros, con la descripción de nuestra sociedad sudamericana. Esa es la descripción que tenemos a la que tenemos que llegar. Luego otro bloque de materias que hace a lo específico de la gestión y la administración, legislación cultural, las industrias culturales, políticas culturales, planificación estratégica, en fin, ese grupo, administración de empresas culturales, ese grupo de materias va a ser el núcleo duro de la carrera, porque eso es lo que tiene que darles a ustedes herramientas instrumentales
que se van a apoyar en el otro cuarto bloque de materias, que son materias de carácter práctico, de materias de operatividad. Las prácticas profesionales 1 y 2 y 3 para los 3 niveles, el taller de patrimonio regional, portugués, inglés, diseño y elaboración de proyectos, metodología de la investigación. Todos esos son herramientas, son instrumentales, es para que ustedes apliquen esos conocimientos, esos contenidos, pero en el núcleo duro de lo administrativo, cultural, y fundamentalmente en el área en la cual hablemos de la región, del país y de nuestra cultura, es ahí donde vamos a tratar de, entre todos, conformar una visión, y que esa visión sea la administración, la gestión cultural, pero desde Posadas, Misiones, Sudamérica. Ese es el proyecto en el que estamos todos muy comprometidos y que creemos que entre todos lo vamos a poder hacer. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.